47 minutos. Historias reales de camioneros, voces en la tormenta que no venían del viento. Hay ciertas noches en las carreteras del norte de México que parecen tragarse el mundo entero. Noches donde el viento aúlla con una furia que sacude los huesos del tráiler hasta hacerlo gemir como si fuera una criatura viva. Noches donde la lluvia cae tan densa que los limpiaparabrisas no sirven de nada, apenas rasgando la cortina de agua que convierte la carretera en un río negro y traicionero. Yo he atravesado cientos de esas noches, miles quizá. Llevo 17 años al volante de estos monstruos de acero, cruzando las venas oscuras que conectan Monterrey con Chihuahua, Torreón con Saltillo, rutas que conozco como las líneas de mi propia mano. Pero aquella noche del 23 de octubre fue diferente. No puedo explicarlo con palabras que tengan sentido. No puedo hacer que suene lógico o racional. Solo puedo contarles lo que vi, lo que escuché, lo que sentí en aquellos 47 minutos que cambiaron todo lo que pensaba que sabía sobre las carreteras que había recorrido toda mi vida adulta. La tormenta comenzó justo después de que pasé Villa de García, cerca de las 11 de la noche. Venía de Monterrey con un cargamento de electrodomésticos rumbo a Durango, una ruta que había hecho tantas veces que podía conducir casi dormido. El cielo se había visto amenazante toda la tarde, con esas nubes grises que se acumulan sobre las montañas como una masa sólida y pesada. Pero yo había visto tormentas peores. Había conducido bajo granizo del tamaño de pelotas de golf. Había atravesado inundaciones que llegaban hasta las puertas del tráiler. Una tormenta más no significaba nada, o eso pensaba. Las primeras gotas golpearon el parabrisas con una violencia seca, como piedras pequeñas. En segundos, se convirtió en un diluvio. Reduje la velocidad, encendí las luces de emergencia y seguí adelante. La carretera serpenteaba entre las montañas, ascendiendo gradualmente hacia el puerto, y yo conocía cada curva, cada desnivel. A mi derecha, el barranco se hundía en la oscuridad absoluta. A mi izquierda, las paredes rocosas se elevaban como gigantes dormidos. El viento llegó después, no gradualmente, como suele hacer, sino de golpe, como un puñetazo invisible que sacudió todo el tráiler. Sentí cómo las 18 ruedas luchaban por mantener tracción en el asfalto que se volvía cada vez más resbaladizo. Apreté el volante con más fuerza, los nudillos blancos, la mandíbula tensa. La radio comenzó a producir estática, ese sonido áspero y molesto que indicaba que estaba perdiendo señal. Intenté cambiar de estación, pero solo encontraba más estática, un siseo constante que se mezclaba con el rugido del viento y el tamborileo incesante de la lluvia. Fue entonces cuando vi el letrero, aparecido de la nada entre cortinas de agua. El refugio, 3 kilómetros. Nunca había visto ese letrero antes. En todos mis años recorriendo esa carretera, no recordaba ningún lugar llamado El Refugio. Pero allí estaba, medio oxidado, las letras apenas legibles, apuntando hacia una salida que se desviaba de la carretera principal hacia lo que parecía ser un camino de tierra. Debí haberlo ignorado. Debí haber seguido adelante, mantenerme en la carretera conocida, esperar a que pasara lo peor de la tormenta en algún mirador seguro. Pero algo en ese letrero me llamó. Una sensación extraña, como un gancho invisible que tiraba de mi pecho. Y quizá fue la tormenta que empeoraba. Quizá fue el cansancio de las 11 horas que llevaba conduciendo. Quizá fue algo más profundo que no quiero admitir. Pero giré el volante. El camino de tierra era estrecho, apenas lo suficiente para el ancho del tráiler. Las ramas de los árboles rasguñaban los costados del contenedor, con un sonido que me ponía los nervios de punta, como uñas sobre metal. La lluvia aquí parecía más densa, más pesada, como si el mundo entero llorara lágrimas de plomo. Los faros apenas penetraban la oscuridad, iluminando solo unos metros adelante, donde la tierra se había convertido en lodo espeso y negro.
Conduje durante lo que parecieron años, pero probablemente fueron solo 5 minutos. Y entonces lo vi. El refugio. No era lo que esperaba. No era una gasolinera, ni un restaurante de carretera, ni siquiera un motel barato. Era una estructura antigua, construida de piedra gris y madera oscurecida por la humedad y el tiempo. Parecía una antigua hacienda colonial, de esas que uno ve en las afueras de los pueblos pequeños, abandonadas y medio derruidas. Pero esta no estaba abandonada. Había luz en las ventanas, una luz tenue, amarillenta, que parpadeaba como si viniera de velas o lámparas de aceite. Detuve el tráiler frente a lo que parecía ser la entrada principal. El motor diésel rugió un momento antes de que lo apagara y entonces todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo y antinatural que me hizo contener la respiración. Incluso la lluvia había cesado de golpe, como si alguien hubiera cerrado una llave. El viento se había detenido. Todo estaba quieto, congelado, suspendido en un momento que no debería existir. Me quedé sentado en la cabina, las manos todavía en el volante, observando esa construcción imposible. La puerta principal era de madera gruesa, con herrajes de hierro forjado. Sobre ella, tallado en la piedra, había un nombre que apenas podía distinguir en la penumbra: Hospedería del Camino Real, 1847. 1847. Algo frío se enroscó en mi estómago. Eso era imposible. Las carreteras modernas no habían existido entonces. Este lugar no podía estar aquí, no en este camino, no con ese letrero moderno que decía «El refugio». Pero allí estaba, sólido y real, con sus paredes de piedra húmedas brillando bajo mi luz alta. Debí haberme ido. Debí haber encendido el motor, dado marcha atrás y regresado a la carretera principal sin importar cuán difícil fuera la tormenta. Pero no lo hice, porque en ese momento la puerta se abrió. Una figura apareció en el umbral. Un hombre viejo, encorvado, vestido con ropas que parecían de otra época, pantalones de mezclilla desgastados, una camisa de algodón blanco que colgaba suelta sobre su cuerpo delgado, y un sombrero de ala ancha que ocultaba la mayor parte de su rostro. Levantó una mano en un gesto de saludo, o quizá de advertencia, no pude distinguir cuál. Bajé del tráiler. El aire afuera era espeso, cargado de humedad y algo más. Un olor. Como tierra mojada mezclada con algo dulzón y podrido, como flores muertas o fruta en descomposición. Mis botas se hundieron en el lodo con cada paso que daba hacia la entrada, produciendo un sonido de succión que resonaba en el silencio antinatural. «Buenas noches», dije cuando estuve lo suficientemente cerca. Mi voz sonó extraña, amortiguada, como si el aire mismo absorbiera el sonido. El viejo no respondió de inmediato. Solo me observaba desde debajo del ala de su sombrero, y aunque no podía ver sus ojos claramente, sentía su mirada sobre mí. Una mirada que parecía ver más allá de mi piel, hundiéndose en lugares que prefería mantener ocultos. «La tormenta es mala esta noche», dijo finalmente. Su voz era un susurro áspero, como piedras frotándose entre sí. «Entra. No es seguro estar afuera cuando ellos caminan». «¿Ellos?», pregunté, pero el viejo ya se había dado la vuelta, desapareciendo en la penumbra del interior. Dudé en el umbral. Cada instinto me gritaba que me fuera, que subiera al tráiler y escapara de ese lugar imposible. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa. Y algo más. Ese mismo gancho invisible que me había hecho tomar la desviación, ahora me jalaba hacia el interior de esa construcción antigua. Entré. El interior olía a madera vieja y cera de vela. Las paredes estaban decoradas con objetos antiguos, herraduras oxidadas, arneses de cuero agrietado, fotografías descoloridas en marcos de madera oscura. Había una chimenea en la pared del fondo donde ardía un fuego bajo que producía más sombras que luz. Varias mesas de madera maciza estaban distribuidas por la habitación, y en una de ellas, en un rincón, había otro hombre sentado.
Este era más joven que el viejo, quizá de mi edad, 40 y tantos. Vestía una chamarra de mezclilla y tenía el rostro curtido de alguien que ha pasado demasiado tiempo bajo el sol. Me miró cuando entré y vi algo en sus ojos. Reconocimiento. O quizá compasión. «Siéntate», dijo el viejo, señalando una silla cerca del fuego. «No podrás salir hasta que pase». «¿Hasta que pase qué?», pregunté, pero él solo negó con la cabeza. Me senté. El otro hombre se levantó y se acercó, arrastrando una silla. Se sentó frente a mí, estudiándome con esa mirada que parecía entenderlo todo. «Es tu primera vez aquí, ¿verdad?», preguntó. «No sabía que este lugar existía», admití. «Llevo años recorriendo esta carretera y nunca lo había visto». «Nadie lo ve», dijo el hombre. «No hasta que te llama, no hasta que necesitas verlo». Sus palabras no tenían sentido, pero antes de que pudiera pedir una explicación, el viejo regresó de algún lugar en la parte trasera del edificio. Traía una bandeja de hojalata con 3 tazas humeantes. El olor a café llenó la habitación, mezclándose con el humo de la chimenea. «Bebe», ordenó, colocando una taza frente a mí. «Te ayudará». Tomé la taza. El calor me quemó las palmas, pero me aferré a ella de todas formas, agradecido por algo tangible y real. El café era fuerte, amargo, con un sabor terroso que me recordaba al café que hacía mi abuela en su vieja cafetera de peltre. «¿Por qué dijiste que ellos caminan?», pregunté al viejo. «¿Quiénes son ellos?». El viejo y el otro hombre intercambiaron una mirada larga y cargada de significado que no pude interpretar. «Los que quedaron atrapados», dijo finalmente el otro hombre. «Los que no pudieron llegar a tiempo». «No entiendo. Este lugar», continuó, haciendo un gesto amplio que abarcaba toda la habitación. «Era un refugio real, hace mucho tiempo, cuando las carreteras eran caminos de tierra y los viajeros iban en carretas o a caballo. Los que viajaban de noche, los que se atrevían a cruzar las montañas después del anochecer, buscaban lugares como este, lugares donde pudieran refugiarse hasta el amanecer». «¿Refugiarse de qué?». «De lo que camina en la oscuridad», dijo el viejo, su voz apenas un susurro. «De las cosas que nunca deberían haber despertado, de los que murieron mal y no pueden descansar». Un escalofrío me recorrió la espalda. Quise reír, decirles que no creía en fantasmas ni en supersticiones de pueblo. Pero algo en sus rostros, en la forma en que sus ojos miraban hacia las ventanas, con una mezcla de temor y resignación, me hizo mantener la boca cerrada. «En esta carretera han muerto muchos», continuó el otro hombre. «Accidentes, volcaduras, asaltos. Cada muerte violenta deja una marca, como una cicatriz en el mundo. Y cuando hay suficientes cicatrices en un solo lugar, algo se rompe, algo se abre, y lo que está del otro lado puede cruzar. Eso es una locura», dije, pero mi voz tembló. «Quédate hasta el amanecer», dijo el viejo. «No salgas, no importa lo que escuches, no importa lo que veas en las ventanas. Quédate adentro donde el fuego está encendido y las puertas están cerradas. Y tal vez puedas seguir tu camino cuando llegue la luz». «¿Tal vez?». Ninguno respondió. Pasaron los minutos. Bebí mi café lentamente, sintiendo cómo el calor se extendía por mi pecho. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea. El viejo se había sentado en una mecedora cerca de la ventana, meciéndose lentamente, sus ojos perdidos en algún recuerdo lejano. El otro hombre sacó un paquete de cigarros. Me ofreció uno que rechacé y encendió el suyo con un cerillo que raspó contra la suela de su bota. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un rasguño, suave, casi imperceptible, contra la puerta principal, como si algo con garras estuviera probando la madera, explorando, buscando una entrada. Me tensé. El otro hombre exhaló humo lentamente, sin mirar hacia la puerta. «No hagas ruido», susurró. «No les des razón para insistir». El rasguño continuó. Una vez, 2 veces. Luego se detuvo.
El silencio que siguió fue peor que el sonido mismo. Esperé, conteniendo la respiración, cada músculo de mi cuerpo tenso como un cable de acero, y entonces escuché la voz. Era una voz de mujer, suave, dulce, casi musical. Cantaba algo en español antiguo, palabras que no pude entender completamente, pero que sonaban como una canción de cuna. La melodía era hermosa y terrible al mismo tiempo, llenando la habitación con una tristeza tan profunda que sentí lágrimas picando en mis ojos. «No escuches», dijo el viejo, su voz repentinamente dura. «Tápate los oídos si es necesario. No escuches las palabras». Pero era imposible no escuchar. La voz penetraba todo, filtrándose a través de las paredes de piedra, vibrando en el aire mismo. Y mientras cantaba, sentí algo moviéndose alrededor de la construcción. Pasos, múltiples pasos, arrastrándose. Algunos sonaban como pies descalzos en el lodo, otros como cascos de caballo, y otros sonaban como algo que no debería poder caminar en absoluto. Me levanté de la silla, mi corazón latiendo salvajemente. Necesitaba ver, necesitaba saber qué había allá afuera. «No te acerques a las ventanas», gritó el otro hombre, pero ya era tarde. Caminé hacia una de las ventanas laterales, mis piernas moviéndose casi por voluntad propia. Aparté la cortina raída con dedos temblorosos y miré hacia afuera. Lo que vi me robó el aliento. Figuras, docenas de ellas, moviéndose en la oscuridad como sombras vivientes. Algunas tenían forma humana pero estaban distorsionadas, alargadas, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles. Otras eran apenas siluetas, manchas de oscuridad más densa que la noche misma. Y había una en particular, justo frente a la ventana donde yo estaba, que me miraba directamente. Era una mujer, o lo había sido. Su rostro estaba pálido como la luna, los ojos vacíos y negros como pozos sin fondo. Llevaba un vestido blanco que había sido hermoso alguna vez, pero ahora estaba desgarrado y manchado de algo oscuro que podría haber sido lodo o sangre. Tenía la boca abierta y de ella salía esa canción. Esa maldita canción que se clavaba en mi cerebro como ganchos de hierro. Y entonces sonrió. Fue la cosa más horrible que he visto en mi vida. Una sonrisa demasiado amplia, mostrando dientes que eran demasiado largos, demasiado afilados. Una sonrisa que no pertenecía a nada humano. Sentí manos en mis hombros jalándome hacia atrás. El otro hombre me apartó de la ventana con fuerza, casi tirándome al suelo. «Te dije que no miraras», gritó, y por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos. «Ahora te vio, ahora sabe que estás aquí. ¿Qué es esa cosa?», logré decir, mi voz apenas un susurro ronco. «Una de las muchas», respondió el viejo desde su mecedora. «Una de las que no pudieron cruzar, que murieron en el camino, solas y asustadas, y ahora buscan a otros para que las acompañen». El golpe en la puerta me hizo saltar. No fue el rasguño suave de antes. Fue un golpe fuerte, violento, que hizo temblar toda la estructura, y luego otro, y otro, como si algo enorme estuviera tratando de derribar la entrada. «Las puertas aguantarán», dijo el viejo, pero no sonaba tan seguro. «Han aguantado antes». Me desplomé en mi silla, temblando. El café se había enfriado en mi taza, pero lo bebí de todas formas, necesitando algo que hacer con mis manos, que no fuera a aferrarme al borde de la mesa hasta que mis nudillos se volvieran blancos. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué hacen esto?». «Porque sufrieron», dijo el otro hombre, encendiendo otro cigarro. «Porque murieron con dolor y miedo, y esos sentimientos se quedaron atrapados en ellos como veneno. Y ahora todo lo que pueden hacer es tratar de compartir ese sufrimiento, tratar de arrastrar a otros hacia la oscuridad donde ellos están atrapados. ¿Cuánto tiempo hasta el amanecer?». El viejo sacó un reloj de bolsillo, uno de esos antiguos de cadena dorada. Lo abrió y miró la carátula con el ceño fruncido. 47 minutos, dijo.
Si podemos aguantar 47 minutos, la luz del sol los ahuyentará. Siempre lo hace. No pueden existir bajo la luz directa, solo en la oscuridad, en las tormentas, en las noches sin luna. 47 minutos. Parecía una eternidad. Los golpes en la puerta continuaron, cada uno más fuerte que el anterior. La madera gemía bajo el asalto, y pude ver grietas comenzando a formarse en el marco. Las ventanas también sufrían, las sombras presionándose contra el vidrio, dejando marcas húmedas que podrían haber sido manos o algo mucho peor. Y esa voz, esa maldita voz de mujer seguía cantando, ahora acompañada por otras. Un coro de voces muertas, cada una con su propia melodía de tristeza y locura. Cantaban sobre carreteras sin fin, sobre noches eternas, sobre el peso frío de la tierra, sobre los huesos. «Háblame», dije de repente, necesitando romper el hechizo de esas voces. «Lo que sea, cuéntame algo. Solo distráeme de eso». El otro hombre me miró por un largo momento, luego asintió. «Me llamo Roberto», dijo. «Soy camionero, como tú. O lo era. Llegué aquí hace 3 años. Tomé la desviación igual que tú, buscando refugio de una tormenta. Iba a Torreón con un cargamento de cemento». «¿Hace 3 años?» pregunté, confundido. «¿Y todavía estás aquí?» Roberto bajó la mirada a sus manos, donde el cigarro se había consumido hasta el filtro. «No salí cuando llegó el amanecer», dijo suavemente. «No fui lo suficientemente fuerte. Escuché a mi esposa afuera, su voz, llamándome, diciéndome que estaba herida, que necesitaba ayuda, y yo sabía que no podía ser real. Sabía que mi esposa estaba en casa, segura en Monterrey, pero su voz era tan perfecta, tan exacta. Y yo abrí la puerta. Un silencio pesado llenó la habitación. Incluso el golpeteo en las puertas pareció disminuir, como si esas cosas afuera estuvieran escuchando también. «¿Qué pasó?», susurré. Don Héctor me jaló hacia adentro. Roberto señaló al viejo. «Me salvó antes de que cruzara el umbral, pero no antes de que ellos me tocaran. Y cuando algo de allá afuera te toca, dejas una parte de ti con ellos. Y ellos dejan una parte de ellos contigo». Roberto se levantó y se acercó a la chimenea. A la luz del fuego, vi algo que no había notado antes. Su sombra no se movía como debería. Se retorcía y se estiraba de formas que no coincidían con sus movimientos, como si tuviera vida propia. «No puedo irme», continuó. «Intenté docenas de veces, pero cada vez que paso el umbral, algo me jala de vuelta, como si estuviera atado a este lugar con cadenas invisibles, y cada noche, cuando ellos vienen, siento que esas cadenas se aprietan un poco más». El horror de sus palabras se hundió en mí como plomo frío. Miré a don Héctor, el viejo en la mecedora. «¿Y usted?», pregunté. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?». El viejo sonrió, pero no fue una sonrisa alegre, fue una sonrisa de resignación infinita. «Perdí la cuenta después del 1er siglo», dijo. «Yo era el dueño de esta hospedería cuando era real, cuando los caminos reales cruzaban estas montañas. Vi la primera vez que ellos vinieron, una noche de tormenta, igual que esta, y desde entonces he estado aquí, manteniendo el fuego encendido, protegiendo a los que tienen la desgracia de desviarse del camino». «¿1 siglo?», mi voz se quebró. «Eso es imposible. ¿Tú te verías muerto?». Don Héctor se rió, un sonido seco como hojas muertas. «Lo estoy, muchacho. Morí en 1862, cuando los bandidos quemaron este lugar con todos los huéspedes adentro. Pero mi culpa no me dejó ir, mi culpa por no haber protegido a los que confiaron en mí. Así que aquí me quedé, atrapado entre un mundo y otro, tratando de expiar lo que no pude evitar». Me levanté bruscamente, la silla cayendo hacia atrás con un estruendo. Esto no podía ser real. Nada de esto podía ser real. Tenía que ser un sueño, una alucinación, algo causado por el cansancio o por monóxido de carbono de alguna fuga en el tráiler. Pero la mirada en sus rostros era real. El miedo era real.
Y esos sonidos en las puertas y ventanas, esas voces que cantaban canciones de muerte, eran demasiado horribles para ser producto de mi imaginación. 32 minutos, dijo don Héctor mirando su reloj de nuevo. 32 minutos hasta el amanecer. 32 minutos hasta que pudiera escapar de esta pesadilla. Si es que podía escapar. Un nuevo sonido se unió al coro de horror afuera. Una risa de niño, aguda e inocente, que venía de algún lugar cerca de la parte trasera del edificio. Una risa que enviaba escalofríos por mi columna porque no había nada de inocente en ella. Era la risa de algo que había olvidado lo que significaba ser humano hace mucho tiempo. «No vayan atrás», dijo Roberto rápidamente. «Hay una puerta allí. La mantuvimos cerrada con candado y cadenas, pero a veces escuchamos cosas tratando de entrar por ese lado, cosas pequeñas, cosas que suenan como niños jugando». «¿Qué son?» «Los que murieron demasiado jóvenes», respondió don Héctor, «los que nunca tuvieron la oportunidad de crecer». Su inocencia se corrompió por la forma en que murieron, y ahora son quizá los más peligrosos de todos, porque no entienden lo que hacen, solo quieren jugar, y su forma de jugar es dolorosa. La risa continuó, ahora acompañada por el sonido de algo golpeando rítmicamente contra la puerta trasera, como una pelota rebotando, una y otra vez. Un juego sin fin en la oscuridad. Volví a sentarme, recogiendo la silla. Mis manos temblaban tanto que tuve que meterlas bajo las piernas para controlarlas. Cerré los ojos, tratando de encontrar algún centro de calma en medio del torbellino de terror que amenazaba con abrumarme. Y entonces recordé algo de mi infancia, cuando mi abuela todavía vivía y me contaba historias sobre los caminos del norte de México. Mi abuela hablaba de los caminos malditos, dije, mi voz sonando distante incluso para mí mismo. Decía que había lugares donde el velo entre los mundos era delgado, lugares donde los muertos podían caminar si las circunstancias eran correctas. Pensé que eran solo historias para asustar a los niños. «Todas las historias vienen de algún lugar», dijo don Héctor. «Todas las leyendas tienen una semilla de verdad». Tu abuela sabía, los antiguos sabían, respetaban estos lugares, les tenían miedo. No construían sobre ellos, no viajaban por ellos de noche, pero el mundo moderno olvidó. Trazó carreteras sin considerar lo que había debajo. Y ahora los que viajamos por esas carreteras pagamos el precio de ese olvido. ¿Hay manera de detenerlo?, pregunté. ¿De cerrar ese velo o lo que sea? Roberto negó con la cabeza. Si la hay, no la conocemos. Hemos estado aquí, noche tras noche, y todo lo que podemos hacer es sobrevivir hasta el amanecer. Una y otra vez, para siempre. La desesperación en su voz era palpable, y entendí entonces la verdadera naturaleza de su prisión. No eran solo las cadenas invisibles que lo ataban a este lugar. Era la repetición interminable, el ciclo eterno de terror noche tras noche, sin escape, sin final, un infierno personal tallado de oscuridad y soledad. 19 minutos, anunció don Héctor. El tiempo parecía haberse vuelto elástico. Los minutos se estiraban como caramelo derretido, cada segundo una eternidad de tensión. Los sonidos afuera habían alcanzado un crescendo de locura. Golpes, rasguños, cantos, risas, gritos. Un cacofónico concierto de los condenados. Y entonces todos los sonidos se detuvieron, de golpe, como si alguien hubiera cortado el audio del mundo. El silencio que siguió fue más aterrador que todo el ruido anterior, porque en ese silencio podía sentir algo, una presencia, algo más grande, más antiguo, más terrible que todas las cosas menores que habían estado atacando el refugio. «No», susurró Roberto, su rostro palideciendo. «No, no, no, no esta noche. Por favor, no esta noche». «¿Qué?», pregunté. «¿Qué pasa?». Don Héctor se había puesto de pie, su cuerpo tenso como un arco.
Miraba hacia la puerta principal con una expresión que podría haber sido temor o algo cercano a la reverencia. «El caminante», dijo simplemente, «ha venido». Como en respuesta a sus palabras, un solo golpe sonó en la puerta. No fue fuerte, no fue violento, fue apenas un toque, casi cortés. El sonido de alguien que llama educadamente, esperando ser invitado a entrar. Pero el poder detrás de ese toque era inmenso. Sentí la vibración en el suelo bajo mis pies, en las paredes a mi alrededor, en el aire mismo, como si toda la estructura del refugio hubiera temblado hasta sus cimientos. «No abran», dijo Roberto, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. «No importa lo que diga, no importa lo que prometa, no abran esa puerta». Otro toque, pausado, paciente, como si lo que estaba afuera tuviera todo el tiempo del mundo. Y entonces habló. La voz que vino del otro lado de la puerta era profunda y resonante, con múltiples tonos entrelazados, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Pero no era desagradable. Al contrario, era casi hipnótica, musical, hermosa de una forma que dolía. «Viajero», dijo la voz, «sé que estás ahí, sé que puedes oírme. Abre la puerta. Tengo algo que mostrarte, algo que has estado buscando toda tu vida». «No lo escuches», ordenó don Héctor, pero su propia voz temblaba. «Es el Señor del Camino, el primero, el que reclamó esta carretera mucho antes de que los españoles llegaran, antes incluso de los aztecas. Es antiguo y sabe exactamente qué decir para tentarte. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. No podía evitarlo. Esa voz, esas palabras, tocaban algo profundo dentro de mí, algo que había estado dormido y ahora despertaba con una necesidad feroz. «Te mostraré el camino», continuó la voz, «el camino que siempre has buscado, el camino a casa, el camino al perdón, al olvido, a la paz». Mi mano se extendió hacia el cerrojo de la puerta. Podía sentir el metal frío bajo mis dedos. «¡No!». Roberto me agarró del brazo, jalándome hacia atrás con fuerza desesperada. «No es real. Todo lo que te promete es mentira. Solo hay oscuridad del otro lado de esa puerta». Pero yo necesitaba ver, necesitaba saber. Porque esa voz había tocado algo dentro de mí, un recuerdo, una herida vieja que nunca había sanado completamente. Mi hermano, muerto hace 10 años en un accidente en esta misma carretera, un tráiler que perdió el control en una curva, un barranco profundo, un funeral con ataúd cerrado porque el cuerpo estaba demasiado destrozado. «Él te espera», dijo la voz, como si pudiera leer mis pensamientos. «Tu hermano ha estado esperando, quiere hablar contigo, quiere decirte que no fue tu culpa, que lo perdones. Abre la puerta y podrán estar juntos de nuevo». Las lágrimas corrían por mi rostro. Toda la culpa, todo el dolor que había enterrado profundamente durante años, brotaba ahora como sangre de una herida fresca, porque había sido mi culpa. Yo le había pedido que hiciera ese viaje. Yo le había dicho que el camino era seguro. Yo lo había matado con mis palabras descuidadas y mi consejo equivocado. «No es él», decía Roberto, aún aferrado a mi brazo. «Puede sonar como él, puede conocer cosas sobre él, pero no es tu hermano. Tu hermano está en paz, está más allá de este lugar. Esto es solo algo que usa su recuerdo como anzuelo». «¿Cómo lo sabes?», grité girándome hacia él con furia nacida de dolor. «¿Cómo sabes que no es real?». «Porque yo también lo escuché», dijo Roberto suavemente. «Escuché a mi esposa. Escuché a mi hijo que murió cuando tenía 2 años. Escuché a mi padre que me abandonó cuando era niño. Escuché a todos los que amo, todos los que perdí, todos llamándome. Y casi abrí la puerta, casi me entregué a esa mentira hermosa. Pero don Héctor me mostró la verdad». Roberto señaló hacia la ventana más cercana. Con manos temblorosas aparté la cortina y miré. Allí, justo frente a la puerta, había una figura. Era inmensa, mucho más alta que cualquier humano.
Estaba envuelta en harapos que podrían haber sido ropas o podrían haber sido sombras vivientes. No tenía rostro, o tenía demasiados rostros, todos superpuestos unos sobre otros, cambiando constantemente. Rostros de todas las edades, todas las épocas. Rostros de los perdidos, de los olvidados, de los que nunca encontraron su camino a casa, y detrás de esa figura, extendiéndose hasta donde mi vista alcanzaba, había una procesión. Cientos, quizá miles de siluetas, todas marchando en fila, todas con las cabezas gachas, todas caminando hacia algún destino que no podía ver, pero que intuía estaba lleno de una oscuridad absoluta y eterna. ¿Lo ves?, preguntó don Héctor, apareciendo a mi lado. Eso es lo que realmente es. El recolector de caminos, el pastor de los perdidos. Y si abres esa puerta, te unirás a esa procesión. Caminarás con ellos para siempre, atrapado en un viaje sin fin hacia ninguna parte. La visión me rompió el hechizo. Retrocedí de la puerta, mi mano cayendo a mi costado. El horror de lo que casi había hecho me golpeó como un puñetazo físico. «¡13 minutos!», dijo don Héctor, consultando su reloj nuevamente. «Solo aguanta 13 minutos más». La voz del otro lado de la puerta cambió entonces. La belleza se desvaneció, reemplazada por algo frío y lleno de una furia antigua. «Cobarde», siseó. «Te ofrecí un regalo, te ofrecí liberación, y tú la rechazas. Muy bien, entonces esperaré. Esperaré hasta que tu hora llegue, y cuando llegue, y llegará más pronto de lo que piensas, te reclamaré, te llevaré con los demás, y caminarás. Oh, sí, caminarás por toda la eternidad». El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Ya no sentía esa presencia aplastante. El caminante, o como quiera que se llamara, se había ido, pero sus palabras permanecían, colgando en el aire como una sentencia pronunciada. Me desplomé en el suelo, mi espalda contra la pared, mis piernas negándose a sostenerme más. Roberto se sentó a mi lado, ofreciéndome su paquete de cigarros. Esta vez acepté uno. Mis manos temblaban tanto que él tuvo que encenderlo por mí. «¿Todos pasan por esto?», pregunté después de una larga calada. «¿Todos los que toman la desviación?». «No todos», dijo don Héctor. «Algunos simplemente se pierden, siguen conduciendo por ese camino de tierra hasta que su combustible se acaba, y entonces ellos vienen a buscarlos, sin protección, sin refugio. Esos son los afortunados, en cierto modo. Su sufrimiento es breve. Los que llegan aquí, los que pasan la noche con nosotros, llevamos las cicatrices por el resto de nuestras vidas». «8 minutos», anunció, y por primera vez escuché algo como esperanza en su voz. Podía ver la oscuridad del otro lado de las ventanas comenzar a cambiar. No era obviamente más claro todavía, pero había una cualidad diferente, una sensación de que la noche estaba perdiendo su agarre sobre el mundo. Las figuras afuera parecían sentirlo también. Escuché movimiento, sonidos de retirada, como si supieran que su tiempo se agotaba. Las voces se desvanecieron, las canciones se volvieron susurros, los susurros se convirtieron en silencio. «¿Qué les pasa cuando sale el sol?», pregunté. «Regresan a las sombras», dijo Roberto. «A los lugares oscuros bajo las piedras, en las grietas profundas de la tierra, en los rincones donde la luz nunca alcanza. Esperan allí, durmiendo o recordando, o simplemente existiendo, hasta que la noche regrese y puedan salir de nuevo». «5 minutos», dijo don Héctor. Me puse de pie con piernas temblorosas. Caminé hacia la ventana que daba al este, donde sabía que el sol se levantaría. El cielo todavía estaba oscuro, pero había una línea tenue de gris en el horizonte. Una promesa de luz, una promesa de liberación. «Cuando salga el sol», dijo don Héctor acercándose a mí, «tienes que correr. Sube a tu tráiler y sal de este camino lo más rápido que puedas. No mires atrás, no te detengas.
Solo conduce hasta que llegues a la carretera principal. Una vez allí, estarás a salvo. Este lugar no puede alcanzarte en la luz del día, no mientras estés en movimiento. ¿Y ustedes? Nosotros nos quedamos, dijo con una sonrisa triste. Es nuestro destino, nuestra prisión, nuestro castigo o nuestro propósito, dependiendo de cómo lo veas. Pero tú todavía tienes una oportunidad. No la desperdicies. 3 minutos, susurró. El gris en el horizonte se estaba convirtiendo en un tono más claro de azul. Las estrellas comenzaban a desvanecerse, y con ella el poder de las cosas que habían asediado este refugio durante horas que parecían años. Gracias, dije, girándome hacia don Héctor y Roberto, por salvarme, por mantenerme a salvo. Solo hicimos lo que debíamos, dijo don Héctor, lo que siempre hacemos. Ve ahora, ve y vive, y si puedes, cuéntales a otros sobre este lugar, adviérteles, que sepan que hay cosas en las carreteras que no pueden explicarse con lógica o razón, que respeten la oscuridad, que no tomen desvíos hacia lugares que no deberían existir. El primer rayo de sol rompió sobre el horizonte. Fue como si alguien hubiera encendido un interruptor. Las sombras se retiraron instantáneamente, derritiéndose como cera bajo una llama. Escuché un último lamento colectivo de frustración y furia, y luego silencio. Silencio real esta vez. No el silencio cargado de antes, sino el silencio tranquilo de una mañana normal. Corrí hacia la puerta. Don Héctor levantó el cerrojo y la abrió. La luz del amanecer inundó el interior del refugio, y en esa luz pude ver la verdadera naturaleza del lugar. Las paredes estaban agrietadas y cubiertas de musgo. El techo tenía agujeros donde la lluvia había entrado durante décadas. Los muebles estaban podridos, carcomidos. Este lugar había sido una ruina por mucho, mucho tiempo. Pero don Héctor y Roberto todavía estaban allí, sólidos, reales, mirándome con ojos que habían visto demasiadas noches como la que acababa de pasar. Corrí hacia mi tráiler. El motor arrancó al primer intento, ronroneando con ese sonido familiar y reconfortante que nunca había apreciado tanto. Puse la reversa, maniobré en el espacio estrecho y comencé a conducir por ese camino de tierra de regreso a la carretera principal. En mi espejo retrovisor vi el refugio por última vez. Don Héctor y Roberto estaban parados en el umbral, observándome partir. Levanté una mano en despedida. Roberto hizo lo mismo. Don Héctor solo asintió, una vez, con entendimiento. Y entonces, mientras miraba, toda la estructura pareció parpadear. Por un segundo fue el edificio ruinoso que había visto en la luz. Al siguiente, era la hospedería hermosa que debió haber sido hace más de siglo y medio. Parpadeo, ruina, parpadeo, hermosa, parpadeo, y desapareció. Donde había estado la construcción, ahora solo había tierra vacía y árboles viejos, como si el lugar nunca hubiera existido en absoluto. Llegué a la carretera principal 15 minutos después. El sol brillaba completamente ahora, calentando el asfalto mojado, haciendo que el vapor se elevara en espirales perezosas. El tráfico de la mañana comenzaba a aparecer. Camiones, automóviles, autobuses, gente normal viajando por rutas normales, sin idea alguna de lo que existía justo más allá del borde de su realidad cotidiana. Conduje el resto del camino a Durango en una especie de trance. Entregué mi carga, firmé los papeles. Hice todo mecánicamente, mi mente todavía procesando lo que había vivido. No fue hasta que llegué a casa, 3 días después, que finalmente pude sentarme y tratar de entender todo. Busqué información sobre el refugio, sobre la hospedería del Camino Real. Encontré registros históricos de un lugar así que había existido en esa región. Encontré reportes de un incendio en 1862 que había matado al dueño, Héctor Valdés, y a varios huéspedes.
Encontré notas al margen en viejos periódicos sobre caminos malditos y apariciones en esa área. Y encontré algo más. Reportes de camioneros que habían desaparecido en esa carretera a lo largo de los años. Docenas de ellos. Algunos nunca encontrados. Otros hallados días después. Sus tráilers abandonados en caminos de tierra que no aparecían en ningún mapa. Muertos de exposición o de miedo. Literalmente muertos de miedo. Con rostros congelados en expresiones de terror absoluto. Nunca volví a tomar esa ruta. Hay otros caminos entre Monterrey y Durango. Caminos que tardan más, que cuestan más en combustible, pero que no pasan por ese tramo particular de carretera donde el velo entre los mundos es delgado. Y veces, en noches de tormenta, cuando el viento aúlla y la lluvia golpea contra mi ventana, puedo escucharlos. Las voces, las canciones, la risa de niños que nunca crecieron. Y me pregunto si don Héctor y Roberto todavía están allí, noche tras noche, manteniendo el fuego encendido, protegiendo a los desafortunados viajeros que toman el desvío equivocado. Espero que sí, espero que su vigilia continúe. Porque si alguna vez ese refugio desaparece, si alguna vez ese último bastión de protección se desvanece, no quiero pensar en lo que les pasará a los pobres almas que se encuentren atrapadas en esa carretera cuando caiga la oscuridad. Les he contado mi historia, los 47 minutos más largos de mi vida, los 47 minutos que me enseñaron que hay cosas en este mundo, en las carreteras que creemos conocer tan bien, que van más allá de nuestra comprensión. Cosas que esperan en la oscuridad, cosas que cazan, cosas que recuerdan, y si alguna vez están conduciendo de noche y ven un letrero que no recuerdan haber visto antes, un letrero que les promete refugio de la tormenta, por favor, sigan conduciendo. No importa cuán tentador sea, no importa cuán cansados estén, solo sigan conduciendo hasta que llegue el amanecer, porque algunas puertas, una vez que se abren, nunca pueden cerrarse completamente de nuevo. Y ahora te pregunto a ti, viajero de las carreteras nocturnas o habitante de tierras lejanas, que escuchas estas palabras. ¿Has visto alguna vez algo que no puedas explicar en tus viajes? ¿Has sentido esa presencia invisible que te observa desde las sombras del camino? Si esta historia te ha hecho cuestionar lo que creías saber sobre los lugares oscuros del mundo, dale like a este video y suscríbete al canal para más historias que desafían los límites de la realidad. Déjame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás escuchando? ¿En qué país, en qué ciudad te encuentras ahora mismo? Quizá conduciendo, quizá en tu casa mientras la noche cae fuera de tu ventana. Comparte tu ubicación y cuéntame si conoces lugares similares en tu región. Las carreteras del mundo están llenas de misterios y cada camino tiene sus propias historias que contar. Y recuerda, comparte este video con aquellos que necesiten ser advertidos, con los camioneros que conoces, con los viajeros nocturnos, con todos aquellos que piensan que conocen cada kilómetro de los caminos que recorren, porque la ignorancia no es protección cuando se trata de las cosas que caminan en la oscuridad. Nos vemos en el próximo viaje, si es que llegamos a verlo.